tres cosas que quiero mencionar brevemente en esta mañana que tiene que ver con la importancia de ser padre. Y usted dice, bueno, pero yo no soy papá. Pero no solamente tiene que ver con la paternidad, sino con la forma en la que vemos a Dios y la forma en la que ayudamos a otros también, ¿verdad? Recordar, y esto es muy importante, que lo escuchemos los que somos padres, que lo escuchemos los que somos hombres y que las mujeres lo escuchen como testigos de lo que la palabra de Dios enseña. Tres cosas. Y son tres pasajes que quiero que analicemos juntos. El primero está en Malaquías capítulo 6. Es el último libro del Antiguo Testamento y vamos a leerlo juntos. Malaquías capítulo 6. No, capítulo 4, porque no tiene 6 capítulos, tiene 4 capítulos. Malaquías capítulo 4, dice, ya le agregó 2 capítulos a Malaquías. Malaquías capítulo 4, y vamos a leer del versículo 4. Malaquías 4:4 dice, acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Estamos en Malaquías 4:4. Verso 5, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y mire, cuando venga el profeta y cuando se lea la palabra de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Verso 6. ¿Qué va a suceder cuando estudiemos de la palabra de Dios? Verso 6. Él hará ¿qué? Volver el corazón ¿de quién? ¿De quién? ¿De los padres hacia quién? Hacia los hijos. ¿Y el corazón de los hijos hacia los padres? Ok, lo primero que quiero decirle en esta mañana, hermanos, o que reflexionemos entonces, es que necesitamos que el corazón de los hijos vuelvan a los padres y el corazón de los padres vuelvan a los hijos. Eso es lo primero. Ahora, fíjese este pasaje. Todo el capítulo 4 de Malaquías es el último capítulo del Antiguo Testamento. Nos dice algo que se lo voy a poner en palabras muy sencillas. Todo este capítulo se lo quiero poner en palabras muy sencillas. Cuando todo anda bien espiritualmente, el corazón de los padres está conectado con el de los hijos y el corazón de los hijos está conectado con el de los padres. Eso es lo que dice este pasaje. Y número 2, cuando todo anda mal, ¿qué cree? El corazón de los hijos está desconectado del corazón de los padres. Y el corazón de los padres está desconectado del corazón de los hijos. A veces nos preguntamos, ¿qué pasará con estos niños? Quizá no es tanto ellos. Nosotros nos preocupamos mucho en sus programas, en sus escuelas, en sus pasatiempos, en sus recursos. Y todo eso es importante. Pero la clave es muy fácil, hermanos, y es muy sencilla de entender. A veces es complicada de poner a la práctica. Si nosotros estamos bien, ¿qué? Ellos están bien. ¿Cierto? Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Si nosotros no estamos bien, ¿qué? Es difícil que ellos vayan a estar bien. Eso es lo que dice este pasaje. Necesitamos, por eso hay una conexión, según Malaquías, hay una conexión entre el corazón de los padres con el corazón ¿de quién? De los hijos. Entonces necesitamos recordar que es necesario que los corazones de los padres estén conectados con el corazón de los hijos, hermanos. No necesariamente porque les proveemos, porque los cuidamos y porque los protegemos, quiere decir que sus corazones están conectados con nuestro corazón. Usted debería subrayar en su Biblia Malaquías 4:6 y recordar que usted como padre, como madre, necesita que su corazón esté conectado con el de sus hijos, que no nada más es proveerles, cuidarlos y amarlos, no solamente es eso, es que sus corazones estén conectados con los nuestros. Y Malaquías nos dice, cuando todo anda bien, los corazones van a estar conectados. Cuando todo no anda bien, los corazones van a estar desconectados. Hay dos cosas que Malaquías aquí sugiere en este capítulo para que los corazones se conecten. Y usted, bueno, pero ¿cómo se hace? Hay dos cosas que dice aquí, no sé si se fijó cuando las leímos. Dos cosas. Versículo 4, ¿cuál es la primera? Acuérdate de la ley. Ese es el principio. Que podamos, como familia, acordarnos de la palabra. Hoy en el Día del Padre, celebramos a los padres, pero también recordamos su responsabilidad de que usted es un maestro de Biblia para sus hijos. ¿Cierto, hermanos?
Usted, padre y madre, son un maestro de Biblia para sus hijos. Y número 2 dice aquí, les voy a enviar al profeta Elías. Y lo segundo que esto nos recuerda, hermanos, es la importancia de escuchar los consejos. La importancia de escuchar los consejos. Yo muy a menudo le recuerdo a usted que usted necesita tener un mentor. Cuando Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué esto es peligroso, hermanos? Porque yo en mi mente veo las cosas y yo digo, no, está bien todo. Claro, así lo proceso yo. Pero si usted pregunta, muy probablemente le den otra opinión. Usted necesita a alguien que le dé consejos que no sea la comadre tóxica o el compadre tóxico que le va a dar malos consejos. ¿Cierto? O sea, usted no puede ir con la comadre tóxica o con el compadre tóxico que le va a decir, no, o sea, que le va a alimentar la carnalidad y la pecaminosidad. No, alguien que le va a desafiar y le va a decir esto que dice aquí. Entonces, número 1, no solamente se trata de proveer, de cuidar y de amar, sino de que los corazones estén conectados. Y eso se hace a través de las actividades diarias. Recuerde usted que usted y yo somos maestros de Biblia de nuestros hijos. Maestros de Biblia de nuestros hijos. ¿Verdad? Mis hijos, hermanos, están en una escuela cristiana y todos los días reciben una lección de la Biblia y nos sentimos bendecidos por eso. Pero no es por presumir ni nada, pero a la edad de ellos, yo iba a una escuela de barrio en México, hermanos, y yo sabía más Biblia que ellos, a los 8 años. Yo me sabía más versículos de la Biblia que ellos, sabía más cosas de la Biblia que ellos. ¿Por qué? Porque a los 8 años, yo a la edad de mi hijo Santi, yo me sabía muchísimos versículos de memoria, muchísimos cantos de memoria. Yo me bauticé cuando tenía 9 años, un año más que él no está listo para nada para bautizarse. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque a veces pensamos en los programas que pueden recibir, y sí, los programas son importantes, pero la escuela más importante, ¿cuál es? ¿Cuál? Como que no los veo convencidos. Los maestros más importantes somos en la familia. ¿Verdad? Somos en la familia. Número 2. Entonces, primero, los corazones de los hijos necesitan estar conectados con los corazones de nuestros padres. Número 2. Vamos a primero a los Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Estoy en Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Dice, fíjese lo que dice, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Y mira el verso, estamos primero a los Tesalonicenses 2, verso 11. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes como qué. ¿Qué dice el texto? ¿Como qué? Como un padre. A cada uno de ustedes como un qué. Padre lo haría con sus propios hijos. Lo haría con sus propios hijos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica, les dice, yo con algunos de ustedes fui para allá y les enseñé como un padre, ¿les enseñaría a quién? A sus hijos. Entonces, el primer principio de esta mañana, hermanos, es recuerde que los corazones necesitan estar conectados. Número 2, necesitamos recordar que nosotros podemos ser una figura paterna para alguien más que lo necesita. Recuerde que usted y yo podemos ser una figura paterna para alguien más que lo necesita. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, volviendo a la sociedad, pues vivimos en un tiempo en donde yo me preocupo por mis hijos, usted se preocupa por los suyos, yo tomo las oportunidades para mis hijos y para mi familia, y cada quien lucha muchísimo por sus hijos. Y eso es muy bueno, que luchemos
y nos desgarremos la vida por nuestros hijos. Excelente. Y una de las razones quizá de por qué nosotros estamos como tan enfocados en nuestros hijos es porque quizá vimos a generaciones pasadas que no estaban tan pendientes de sus hijos por diferentes razones. Ahora nosotros, muchas generaciones nuevas, no les importa nada más que sus hijos. Y yo quiero decirle esto hoy, hermanos. No tiene gran mérito cristiano el dedicarme yo a mis hijos y solamente a ellos. Eso no es un mérito cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque el ateo de la esquina lo hace igual, ¿cierto? Porque la persona que no conoce a Dios, ni cree en Dios, ni quiere saber nada de Dios, que vive en la otra esquina, su vida son sus hijos también. Qué bueno que nosotros estemos al pendiente de nuestros hijos. Yo creo que Dios se agrada de eso y nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Pero si mi mundo entero son mis hijos y para mí no existe nadie más, necesitamos ver estos pasajes como el que acabamos de leer donde Pablo dice, yo voy a un lugar y yo trato a la gente como si fueran ¿qué? ¿Como si fueran qué? Lo acabamos de leer, ¿cierto? Mis hijos. Les hablé, los exhorté, los ayudé, los alenté como si fueran, como un padre alienta a sus hijos. Pablo en este pasaje nos enseña lo que es un padre espiritual. Y no queremos querer una codependencia que no es sana. Pero yo te aseguro que en tu vida hay alguien que necesita de un padre o de una madre espiritual. Y tú dices, no, yo tengo mis hijos, yo no puedo meterme en eso, yo tengo mis hijos, y qué bueno que veas por tus hijos. El deber cristiano es ver más allá de eso. No es una invitación a descuidar a tus hijos, es una invitación a extender tu amor de padre y de madre. No todos los niños, los muchachos, tienen la dicha de tener el padre y la madre que tú representas. Pablo sabía eso. Y por eso cuando iba a Tesalónica, Pablo decía, yo voy y yo soy como un padre para ustedes. Quiero que te pongas a pensar algo y que lo reflexiones de manera seria. ¿Quién de tu vida cercano necesita que tú seas su padre o su madre espiritual? Que te busca, que te necesita, que puede ser como un hijo adoptivo para ti. No quiero que me digas, pero quiero que lo pienses. ¿Quién en tu vida necesita de ti? De tu influencia, de tu cuidado, de un mensaje, de que lo invites, de que lo cuides. A lo mejor es un sobrino, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es el hijo de un amigo, a lo mejor es alguien, hermanos. Pero si tú dices, no, es que no es mi hijo, es que no es mi hija, no, yo veo por mis hijos y el mundo que ruede. Eso no es un valor cristiano, hermanos. Y de nuevo, no es una invitación a descuidar a tus hijos, no, en lo absoluto. Es una invitación a extender nuestro amor. Como Pablo decía, yo voy a este lugar y yo los trato como a mis hijos, como un padre trataba a sus hijos. ¿Quién necesita, déjame te hago otra vez la pregunta, ¿quién cerca de tu vida necesita una madre o un padre espiritual? Hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo muchas veces. En el Sermón del Monte lo dijo Jesús. Amar a los que te aman lo hacen hasta los gentiles. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Amar a los que te aman no tiene ningún mérito cristiano, hermanos. Que tú ames a los que te aman, que tú ames a tus hijos, excelente, porque hay padres que ni siquiera eso pueden. Pero eso no es un gran valor cristiano, hermanos. Eso es un gran valor social. Hay muchísima gente que no quiere nada con Dios, que no conoce a Dios y que son grandes padres. Pero no todo el mundo, hermanos, mentorea a otros a su alrededor. No todo el mundo adopta otros niños, adopta otros jóvenes. Y no que te lo lleves a vivir contigo y lo adoptes formalmente, pero que seas una figura espiritual, que seas un padre espiritual para alguien. ¿Se acuerdan que al principio le decía que hay una diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia? Venir a la iglesia, amar a los que me aman, ignorar a los que no me aman.
Eso es ir a la iglesia. Ser la iglesia, hermanos, es extender nuestro amor, que nos va a incomodar, nos va a quitar tiempo, nos va a quitar recursos, pero es lo que Dios espera de nosotros. Yo estoy seguro, yo te aseguro que en tu vida hay alguien que necesita de ti como un padre o como una madre espiritual. Y lo repito por tercera vez, no es una invitación a descuidar a nuestros hijos, a nuestra propia familia nuclear, sino a extender nuestro amor, hermanos. A extender nuestro amor. A veces un pequeño gesto, una pequeña inclusión, una pequeña invitación hacen una gran diferencia en las vidas de otra persona. Si usted dice, a mí me gustaría ser mentor de alguien, invitarlo a alguien, nosotros aquí en la iglesia conocemos muchas personas que serían grandemente bendecidas por su familia. Pero esa era la característica de Jesús, no se englobaba solo en Él, no se encapsulaba solamente en Él, sino que salía, como Pablo lo dice aquí. Yo fui y les hablé no como un maestro, sino como un padre. ¿Saben, hermanos, que cuando mi papá murió en el 2009, hace 11 años ya, y cuando mi papá murió, nos pasó algo muy chistoso en su funeral, porque había muchísima gente, bueno, Víctor se acuerda de eso, había, no sé, cientos de personas ahí, y nos daba a veces risa a mis hermanas y a mí, a mis hermanas, a mi mamá y a mí, porque se acercaba alguien a darnos el pésame y nos decía, muchas gracias, yo recuerdo al hermano con mucho cariño, porque es que él me pagó mi universidad. Y nosotros, ok. Y se acercaba otro, yo recuerdo al hermano con mucho cariño porque es que él me presentó no sé a quién y nos ayudó a comprar unas llantas para el carro. Entonces al final cuando estábamos y así se acercó mucha gente, hasta el día de hoy. Se acerca gente y no, él vino y nos ayudó para casarnos y parejas, ¿verdad? Que él nos llevó y tal, no sé qué. Y después en la casa nos reíamos mis hermanas y yo. Y decíamos, le decíamos a mi mamá, oye mamá, ¿tú sabías de esas ayudas? No tenía ni idea. Y la razón por la que no lo daba, por la que no decía nada, no crea que era porque quería mantener la ayuda anónima, es porque si nos decía en la casa, quizás no lo iban a dejar, mi mamá y mis hermanas sobre todo, no lo iban a dejar. Es decir, ¿qué te andas metiendo en la vida de los demás? Tú aquí atiende a tu familia, ¿verdad? Deja a los demás tranquilos. Y esa es la razón por la que no lo decía mi mamá. Pero ese tipo de obras, hermanos, de un padre espiritual, son las que cambian la vida. Una predicación, y mire, yo soy predicador y me encanta predicar, pero una predicación no cambia la vida, hermanos. ¿Cierto? O sea, una predicación nos enseña y nos hace reflexionar. Pero yo no conozco una persona que diga, la predicación del hermano fulano, yo cambié totalmente por esa obra de amor. Lo que cambia la vida es cuando salimos de aquí y amamos a la gente, incluso a la que no es de nuestra familia, y la tratamos como familia. Y te repito, yo estoy seguro que en tu vida hay gente que te necesita. Eso es el valor cristiano. Hay mucha gente que lo hace de forma anónima, pero el Señor lo sabe. Mucha gente que lo hace de forma anónima, pero el Señor lo sabe. Tercero y último, hermanos, vamos a leer Mateo 23 y con esto vamos a terminar. Llevamos entonces 2 puntos. Número 1, recuerde que los corazones, vamos a buscar Mateo 23, recuerde que los corazones de los hijos y de los padres deben estar conectados. Número 2, recuerde que usted puede ser una figura paterna, una figura materna espiritual. Y lo último está en Mateo 23. Mateo 23, 9 dice, y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Jesucristo aquí nos recuerda un principio en todo este contexto, hermanos, cuando habla con los fariseos. Jesús nos recuerda un principio que es muy sencillo, pero que es muy importante para nuestra vida espiritual. Recuerda, hermanos, que nuestro Padre, que nosotros tenemos un papá. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es nuestro papá? Dios. Recuerda que nosotros tenemos un Padre que es perfecto y es Dios. Y esto se lo digo, hermanos, porque usted y yo sabemos
que los padres se equivocan, ¿cierto? Los papás se equivocan. Porque hay algunos padres que son abusivos, hermanos. Hay padres que han abusado de sus hijos en diferentes formas. Quizá alguno de ustedes ha sufrido o alguno de nosotros hemos o experimentamos cierto abuso de nuestros padres. Eso pasa muy a menudo. Quizá hemos experimentado padres ausentes, que están pero no están. O quizá ni siquiera estuvieron. Pero sea como sea, hermanos, sea que haya tenido padres presentes o algunos padres que abusaron o padres que estuvieron, ahí como que estuvieron pero no estuvieron, o padres que ni estuvieron. Yo conozco personas que no conocieron a su papá, nunca lo conocieron. Pero sea como sea, hermanos, este es un recordatorio que usted y yo necesitamos. Dios es nuestro Padre. Y Él sana todas esas cosas del pasado de la paternidad. Dios es nuestro Padre que es perfecto. Y es muy importante que usted y yo recordemos que Dios es un Padre, ¿cómo? ¿Cómo es Dios? ¿Un Padre qué? Perfecto. A ver, diga perfecto. ¿Un Padre qué? Perfecto. Dios es un Padre perfecto. Yo tuve la bendición de tener un padre muy bueno, pero no era perfecto, hermanos. Yo puedo ver ahora muchos de sus errores. Yo no guardo rencor contra él, porque él hizo lo que pudo, y seguramente el día de mañana mis hijos van a recordar mis errores. Nadie estamos exentos de eso. Pero todos nosotros somos sanados con la paternidad de nuestro Dios. Usted pudo tener un padre presente, ausente, pero todos debemos recordar que Dios es nuestro Padre y que Él sana nuestras heridas. Y necesitamos descansar en la promesa, hermanos, de que Dios es nuestro Padre. Tim Keller, este escritor, dice que las dos cosas que más pueden dañar a un hijo es cuando los papás no los quieren o cuando los papás los aman en exceso. Ambas cosas llevan a decisiones que a veces no son buenas para ellos. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Dios nos ama con la medida perfecta que usted y yo necesitamos que nos ame. Entonces todos nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Todos nosotros tenemos un Padre. Todos nosotros tenemos un Padre. A mí siempre me encanta la historia del un hermano de Texas llamado Gary Green, que fue misionero en Venezuela muchísimos años, y un día nos contaba que cuando era niño jugaba a las escondidas. Su papá era predicador de la Iglesia de Cristo, jugaba a las escondidas en Texas, y cuando tenía 6, 7 años él siempre iba y se escondía en el closet de su papá, y él siempre decía, siempre me parecía raro que en el closet de mi papá había unas batas blancas, así como unas túnicas blancas largas. ¿Verdad? Cuando yo crecí me di cuenta que mi papá era miembro del Ku Klux Klan. Y yo lo admiraba mucho porque él había comenzado una escuela cristiana. Todo el mundo lo admiraba en el pueblo porque él era el pionero, el fundador de una escuela cristiana. Y dice, él sabe por qué lo hizo. Porque en las escuelas públicas empezaron a mezclar niños blancos y negros. Y mi papá no quería nada con ellos. Y por eso fundó una escuela. Y él hablaba de sus heridas, eso es una forma de abuso. El estar ausente es una forma de abuso. El no tener nada que decir es una forma de abuso. Y quizá en ciertas formas, hermanos, hemos sido víctimas de esto, pero debemos recordar que Dios nos sana de esto. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y no importa nuestro trasfondo, hermanos. Todos nosotros sanamos de eso porque tenemos a Dios que es nuestro Padre. Todos los que estamos aquí somos hijos de un Padre, que es un Padre perfecto que nos ama con la medida perfecta. Entonces, ¿cuál es el lugar de un padre? ¿Cuál es el lugar de un hombre? Y de nuevo, esto no solamente es para los hombres, sino para todos. Recuerde, los corazones de los hijos necesitan estar conectados con los padres. No solamente es cuidarlos, es conectar y entender sus corazones. Número 2, recuerde que usted puede ser una figura paterna espiritual. Seguramente hay alguien en su vida que lo necesita. Y número 3, recuerde que no importa su trasfondo, usted tiene un papá que no se equivoca, que no abusa, que es Dios. Que es Dios. No, usted no puede ir pensando, yo no tuve papá,
o yo sí tuve un papá pero estuvo ausente, o yo tuve un papá pero me trataba, etcétera. No puede, o yo veo todos los errores de mi papá y ahora eso. Usted y yo no podemos estar encadenados a eso. Tenemos que salir de aquí sintiéndonos libres, recordando que Dios es nuestro Padre, que Él nos ha adoptado, dice Pablo a los romanos, y que somos todos juntos hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.